Hace poco visité el pueblo mágico de Hamelin, o mejor conocido como Hamelin, en Alemania. Famoso por una historia fantástica e interesante, que esconde elementos quizás aterradores. Pasa al garage porque hablamos de la historia original del flautista de Hamelin, y si en verdad existió. Quizás estén familiarizados con alguna versión de la historia, o incluso con ese corto producido por Disney, con toques espeluznantes. La verdad es que viene de un cuento de los hermanos Grimm, los mismos de las versiones originales de La Cenicienta, Rapunzel, Hansel y Gretel, entre otros que sin duda podría ser todo un video aparte. Cuando entré al museo del pueblo, que básicamente solo se dedican al turismo por esta historia, entonces encontré esta versión, digamos, la oficial de los hermanos. Permíteme resumirla para ti. Año 1284. Llega al pueblo de Hamelin un hombre con un abrigo colorido, que decía ser un exterminador de ratas. Por un determinado precio se desharía de todos los roedores. El pueblo aceptó. Entonces sacó una pequeña flauta de su bolsillo y empezó a tocar. Ratas y ratones salieron inmediatamente de las casas y se unieron a él. Las llevó hacia el río Weser, se metió y ellos se ahogaron. Ahora todos los ciudadanos se liberaron de la plaga. También se arrepintieron de prometer tanto dinero a cambio, por lo que usando todo tipo de excusas se negaron a pagar. Finalmente el flautista se fue amargo. Volvió el 26 de junio, el día de San Juan, a las 7 de la mañana, ahora vestido con ropas de cazador, una mirada terrible y un extraño sombrero rojo. Hizo sonar su flauta en las calles, pero esta vez no eran ratas ni ratones, eran niños y niñas de 4 años en adelante. Ellos lo siguieron hacia una montaña donde desaparecieron junto a él. Todo fue visto por una enfermera que cargaba a un niño en sus brazos. Lo siguió pero volvió al pueblo para advertirles lo que sucedía. Los padres salieron a buscar a sus hijos, las madres lloraban desconsoladas, mensajeros salieron a advertir sobre lo sucedido, pero todo fue en vano. 130 desaparecidos. 2 se quedaron atrás, uno ciego que no pudo apuntar a qué lugar fueron, pero sí dijo cómo fueron atraídos. El otro era mudo, que apuntó el lugar, pero no oyó nada. Otro más que volvió por un abrigo y los perdió de vista cuando entraron en una cueva dentro de la colina. Hasta la mitad del siglo XVIII y probablemente hoy, las calles por donde antes andaban los niños ahora carecían de ruido. Incluso cuando hay procesiones religiosas, los músicos dejan sus instrumentos. La montaña donde desaparecieron los niños se llama Poppenberg, donde hay 2 monumentos en honor a ellos. Algunos dicen que fueron llevados dentro de la cueva y salieron por Transilvania. Hermanos Grimm, Leyendas Alemanas, número 245, Los niños de Hamelin. Una historia intrigante y con elementos sobrenaturales, incluso una conexión quizás inesperada. Esta fue la historia original y está basada en la propia leyenda del lugar, donde en verdad desaparecieron 130 niños, el 26 de junio. En los registros de la ciudad indican: han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. Entonces, algo en verdad ocurrió, que llevó al misterio del paradero final de estos niños. En el museo se exploran distintos escenarios. Uno donde se dice que fueron épocas de plagas y muchas enfermedades se llevaron a los más jóvenes al ser más débiles. Dentro de esa teoría se hace alusión a una extraña enfermedad que generaba movimientos involuntarios generados por la fiebre. Los movimientos no paraban y seguían durante horas como bailando. Esto se conoció mucho más adelante como la danza de San Vito, y se tienen reportes de muchísimas personas que bailaban por horas de manera descontrolada y algunos terminaban muriendo. Por más inverosímil que parezca, estos eventos ocurrieron, y Hamelin habría tomado este relato como una interpretación del que el baile los condujo a la muerte. Otra teoría nos habla de que todo esto fue parte de una migración, siendo el flautista de Hamelin una especie de promotor que tocaba su flauta para llamar la atención de la gente. Esto se sostiene en documentación de la época, donde se hallaron apellidos comunes de Hamelin en Berlín y ciudades mucho más al este durante este siglo. En el museo se tiene un mapa donde se proponen lugares a los que habrían ido como parte de este movimiento migracionista. Se tiene Pomerania, ubicada en la frontera con Polonia. También se tiene República Checa y, claro, Transilvania, donde se tiene la villa Hamschleck, donde locales dicen que fue fundada por descendientes de Hamelin, aparte que es mencionado en la leyenda original, recopilada por los hermanos Grimm. Sin embargo, esta teoría se cae porque la leyenda original menciona tan enfáticamente el 26 de junio de 1284 que no habría sentido para una migración tan larga en la zona durar solamente un día. No hay evidencia contundente aparte de los apellidos similares, y en sí hubo migraciones durante todo este siglo, porque solamente el pueblo de Hamelin tendría una historia fantástica sobre ese acontecimiento y no el resto de pueblos. Otra hipótesis habla de una masacre religiosa, ya que la zona solía ser pagana y durante esa época se realizaban rituales por el solsticio de verano. El flautista tomaría el rol de jefe religioso y llevaría a los jóvenes hacia los campos para realizar rituales.
pero serían atacados por fanáticos cristianos que se encontraban en una batalla por evangelizar el área hace años. La leyenda pudo haber nacido de esta manera, donde se busca darle un final lejos de lo sangriento de un ataque de cristianos a los niños de Hamelin. ¿Ese habría sido su final? ¿Y si no? ¿Qué tal, solo quizás, qué tal si en verdad esa historia sucedió tal cual se narra? Lo cual abre otras preguntas. ¿Quién era en verdad ese flautista que contaba con instrumentos poderosos? ¿Un mago? ¿Qué tan poderoso se puede ser para seducir con el sonido a 130 niños? ¿Hacia dónde los llevó? En la animación de Disney se ve un lugar lleno de dulces y muy colorido, pero ambos sabemos que no fue así. ¿Qué les hizo a los niños de Hamelin? ¿Murieron? ¿O quizás algo mucho peor? Muchas gracias por escuchar la historia del flautista de Hamelin. ¿Qué crees que les pasó? Ponlo en los comentarios. No te olvides dejar un like y una suscripción. En la descripción podrás encontrar un link por si quieres invitarme a una taza de café. Quédate al tanto del canal y nos vemos.